amigos y amigas, es un gusto volver a estar con ustedes. Hoy realizaremos el dramatizado radial. Si tienen alguna duda o comentario, visiten nuestra plataforma virtual o escríbanos a nuestro correo electrónico. Empezamos. Hoy conoceremos la etapa de la preproducción del dramatizado radial, pero para esto necesitamos saber qué vamos a dramatizar. Podemos adaptar una historia, un cuento o una novela, o con mucha imaginación podemos realizar nuestra propia historia. En esta ocasión vamos a realizar una historia que tenga personajes, ambiente, diálogo y un mensaje claro. Pero para esto necesitamos un lápiz, una hoja y nuestra imaginación. No olvides también que puedes inspirarte en hechos reales, pero la imaginación es la que decide. Primero, escogemos el tema del dramatizado. Alrededor de este tema enfocamos las escenas, los personajes y los lugares. No olvides que hay que escribir las ideas y trasladarlos a un guión radiofónico. En este caso, vamos a trabajar el tema El último día de escuela. Es importante que nuestra historia tenga un mensaje claro, saber cuál es su objetivo y a quién está dirigido. Es decir, un mensaje para adultos no es igual que un mensaje para niños. Una vez definido el tema del dramatizado, hay que tener en cuenta 3 pasos importantes para realizar la historia. El inicio es el planteamiento de la historia, donde empieza el conflicto o drama y la presentación de los personajes. El drama afirma el conflicto de la historia entre los personajes u otros elementos. El final es el desenlace de la historia donde se puede resolver o no el conflicto. Ten en cuenta que el final de tu historia debe llamar la atención del radioescucha. La función del narrador es contar historias, sucesos y anécdotas de los personajes y sus ambientes en un determinado orden. Es importante saber que el narrador conduce la historia, pero no interfiere en ella. Los personajes son importantes de nuestro dramatizado porque dan vida a nuestra historia. Es necesario establecer los roles de cada uno y sus características físicas y emocionales. No olvidemos que nuestros personajes deben ser creíbles y no superficiales, deben ser de carne y hueso. Los personajes deben ser protagonistas y antagonistas que sostengan el tema de nuestra historia. Los personajes deben tener diálogos coherentes, naturales y no muy extensos, para que se los identifique mediante su voz y los oyentes puedan imaginarlos. Para lograr nuestro dramatizado vamos a utilizar todos los componentes que hemos visto ahora. Manos a la obra. Es importante narrar claramente el lugar donde se va a dar la acción y la escena. Es necesario crear ambientes reales y esto lo logramos con los efectos de sonido, cortinas y música. Entonces, debe existir una coherencia entre lo que narra la historia, lo que dicen los personajes y el lugar en el que se encuentran. Para la elaboración de nuestro guión debemos tener en cuenta que las líneas del narrador, los diálogos de los personajes y los ambientes en los que se da nuestra historia deben estar intercalados en nuestro formato. Y todo esto conforma una sola historia que deba un mensaje claro, dinámico y con un toque personal. Si tienen alguna duda o comentario, visiten nuestra plataforma virtual o escríbanos a nuestro correo electrónico.